Esta es la W. Saludamos al senador Álvaro Uribe, que es el promotor del tema del día: bajar la jornada laboral de 48 a 45 horas, advirtiendo que es con el mismo ingreso de 48. La diferencia es que solo se trabajarían 45. Rafael nos explicaba que hay acuerdos laborales en España en donde solamente se trabaja 37 horas, por ejemplo, en el Grupo Prisa, pero en España serían 40 horas, en Francia 30 y pico. Hay realmente un abismo entre lo que se trabaja en Colombia con respecto a otras naciones. Desde el año 2005 en Europa es general, excepto Letonia, creo, las 40 horas como máximo. 40 horas. ¿Qué propone el senador? Bajar de 48 a 45. Senador, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Julio, muy buenos días a usted, a sus compañeros de la W y a todos los oyentes. Senador, los primeros comentarios han sido muy negativos. Voy a recordar una frase del último que escuché. Esto es una colombina. Esto no significa nada. Aquí, mientras que no se genere empleo, las cosas no van a cambiar. Y bajar 3 horas de trabajo a la semana no genera empleo. ¿Qué le responde usted a ese oyente, senador? Bueno, también hay que pensar en un tema que se llama la calidad del empleo. Yo diría lo siguiente: aquí hay hechos sociales, está un estudio reciente de la OSDE, están ejemplos colombianos, está la comparación internacional. Por ejemplo, hechos sociales, uno habla con personas de las grandes ciudades colombianas. En la ciudad dicen: mire, yo me demoro 1 hora, hora y media para ir al trabajo, otro tanto para regresar, y enseguida una jornada de 8 horas. En la de Bogotá es todavía más crítico. Yo creo que así no hay manera de trabajar con alegría. Yo creo que uno de los factores de descontento social en Colombia es el problema entre la movilidad y la jornada de trabajo. Segundo, la OECD ha dicho que Colombia es un país que tiene una relación crítica entre el tiempo de trabajo y el tiempo libre, y lo muestra como el peor en esa relación de los países que estudian. 3, la comparación internacional. Ustedes se acaban de referir. Déjenme mirar América Latina. Ustedes estaban hablando de Europa. Ecuador 40 horas, Brasil 44, Chile 45 y están discutiendo bajarla a 40. En Argentina en 48 en la ley. Pero usted sabe que allá la convención colectiva por industria es lo que predomina y está en la realidad en mucho menos. Compara uno con países de Centroamérica, El Salvador 44, hay unos que tienen 48 en Centroamérica. Los países asiáticos sí mantienen unas jornadas de trabajo muy altas, con excepción de Japón. Y quiero referirme a tres decisiones de la OIT. Lo de la jornada de trabajo de 48 horas fue un convenio de la OIT de 1919, hace 100 años. Hace 60 años, la OIT para el sector comercio de oficinas también se adoptó 48 horas. Y después, en 1962, se dijo que debía considerarse ir reduciendo la jornada de trabajo. Entonces, todo esto nos han llevado a hablar del tema desde hace mucho rato y en buena hora, por unanimidad de 8 personas de diferentes partidos que habían allí en ese momento. Sí. Se aprobó en la Comisión Séptima del Senado. Le faltan 3 debates. Claro, pero expresidente Uribe, quiero volver a la pregunta de Julio, porque en las últimas mediciones hemos visto que el desempleo está aumentando en el país, y esa propuesta que usted hace de reducir la jornada de trabajo pues implica costos adicionales para los empresarios del país. ¿Usted no teme que si ese proyecto surte los debates necesarios en el Congreso de la República, lo que vaya a generar es un incremento mayor en la tasa de desempleo en Colombia? De ninguna manera. Nosotros tenemos ejemplos en Colombia: Incolmotos, Yamaha, Sofasa, Pintuco, Protección, Personal Soft, empresas públicas de Medellín, que han logrado unos acuerdos con una jornada de trabajo más reducida, unos acuerdos que han logrado mantener una gran productividad, estar avanzando en productividad. Yo creo que aquí una de las cosas que está afectando mucho la productividad en Colombia, la competitividad, es el tiempo de desplazamiento.
Entonces, si a 2, 3, 4 horas de desplazamiento, ir y volver, se le suma una jornada de 8 horas y las personas con descontento, eso no contribuye a la productividad, a la competitividad del país. Yo creo que Colombia no puede seguir con una relación crítica entre el tiempo de trabajo y el tiempo libre, el tiempo de familia, el tiempo de estudio. Inclusive a mí 3 horas no me parece mucho. Nosotros propusimos estas 3 horas por proponer algo prudente inicialmente, pero yo creo que como van las cosas, si se aprobara esto de la reducción de las 3 horas, que además entraría gradualmente, en el primer año de 48 a 47, en el segundo a 46, en el tercero a 45, no pasaría mucho tiempo sin que hubiera que revisarlo, porque hoy se está creciendo aceleradamente el trabajo en el hogar, el trabajo por labor, el trabajo digital, etcétera. Yo creo que este es un pequeño alivio a la sociedad colombiana que debería tener el mayor nivel de consenso, por ejemplo, como lo tuvo de diferentes partidos en la Comisión Séptima del Senado, y yo confiaría que logremos un alto nivel de consenso para que sea una respuesta del Congreso avalada por el gobierno a todos los colombianos. Senador, ayer hablando con un abogado experto en estos temas me decía que esto no solamente aumentaría el costo, como lo señalaba Lucas, por el tema de las horas extra, sino además que generaría mayor informalidad en la contratación, las tasas de desempleo estarían más altas y desconocería los procesos de reorganización y los despidos masivos que se han dado en los últimos 2 años. No creo, no discrepo de todo eso porque tiene que afectar el empleo. Mire, en el sector agropecuario, por ejemplo, prima un trabajo de staff, prima un trabajo por labor, etcétera. Hay unos climas donde es imposible trabajar las 8 horas, etcétera. No, yo no creo, yo creo que aquí hay que mirar es otra cosa. No podemos negar, Colombia ha venido acumulando un descontento social muy grande. Y cuando yo en las últimas campañas, hablando mucho con ciudadanos de Bogotá, de la Sabana, de Cali, etcétera, una queja que aparece es el tiempo de desplazamiento más la suma del tiempo de la jornada de trabajo. Y yo creo que hay acuerdos empresariales como los casos que le acabo de enumerar, donde se puede lograr con menos horas una gran productividad, por supuesto, sin reducir el salario. Yo no creo, por ejemplo, a ese abogado le digo, yo no creo que esto sea un factor generador de empleo. Algunos dicen que sí, yo no creo. Yo creo que hay otros factores llamados a generar empleo, pero esto lo que sí puede hacer es crear menos descontento en el empleo. Los colombianos en estas ciudades están trabajando aburridos y hay que buscar que los colombianos puedan trabajar contentos. Senador Uribe, al senador Uribe Vélez de los 90 lo recuerdan mucho por la Ley 50 y por la Ley 100 y no es un recuerdo grato para muchos trabajadores colombianos. Y al expresidente Uribe Vélez lo recuerdan por unas normas que flexibilizaron las condiciones laborales, algunos trabajadores consideran en detrimento de esos mismos trabajadores. ¿Por qué el senador Uribe Vélez, modelo 2019, propone este tipo de cosas? Esta que estamos hablando, la de la prima, en fin, si es que las condiciones, por ejemplo, que usted menciona, el descontento con los tiempos de desplazamiento o el descontento con la falta de tiempo para el disfrute familiar, eso estaba este año y el año pasado y cuando usted era presidente. ¿Por qué no lo hizo cuando era presidente? Primero, esto se ha venido agravando. Usted no mire, sino que el país triplicó el número de vehículos prácticamente con un crecimiento muy leve de la infraestructura en nuestras grandes ciudades. Yo siempre he tenido el mismo enfoque, mire. Yo, por ejemplo, discrepo de la idea de que con la rigidez laboral se puede favorecer a los trabajadores. Yo creo que eso lo que hace es, cuando usted crea condiciones que dificultan la contratación y la desvinculación, lo que hace es espantar la inversión y las posibilidades de empleo. Pero me voy a referir ya a cada uno de esos puntos. Por ejemplo, cuando adoptamos la Ley 50, este país estaba sufriendo una experiencia dramática, se perdían las cesantías de los trabajadores. Yo recuerdo la liquidación de Aerocóndor,
quedaron saldos sin pagarle a los trabajadores colombianos y en muchas empresas. Lo que hace que se optó que se pagaran anualmente las cesantías, en esos fondos de cesantía no se ha perdido un peso. Pero además esa ley 50 hizo una cosa muy buena. Esa ley 50 creó las condiciones de la libertad sindical, la facilidad para que se crearan las organizaciones de trabajadores en Colombia. Entonces me criticaron mucho porque se pasó del viejo sistema de cesantías que atemorizaba a las empresas y llevaba a los trabajadores a perder los ahorros a un sistema que desde el año 91 se está aplicando y no ha afectado a los trabajadores. La ley 100, hombre, era un país con 3.200.000 colombianos asegurados en salud. Hoy tiene aseguramiento total. Hay que corregir otros aspectos. EPS corruptas, ineficientes, elimínelas. Creo que el gobierno está en esa tarea. También hay clínicas de garaje. Yo, por ejemplo, conozco el caso de una ciudad en la cual quebraron la caja de compensación familiar, porque la caja de compensación se dedicó a hacer los contratos de salud Yamid. ¿Con quién? Hacer los contratos de salud con clínicas de garaje y no con el hospital importante. Quebraron la caja y quebraron el hospital. Y usted sabe que le entregaron Saludcop y Capricorn en el anterior gobierno a la mermelada. Lo que hice yo como presidente Yamid, se lo resumo en 2 palabras. Hombre, yo encontré desempleos entre el 16 y el 21. No quité horas extras. Hicimos unos ajustes para los recargos, pero también creamos una cosa. Creamos la cuota de aprendizaje. Le dijimos a la empresa, si usted importaba 20 trabajadores, ¿me tiene un aprendiz o me paga? Y con eso se creó el fondo Emprender, que ojalá lo crezca. Y finalmente, yo creo en la economía fraterna, sin odio de clases. Yo creo menos impuestos, mejor remuneración, mejor calidad para el desempeño del trabajo. Expresidente Uribe, quiero que veamos el panorama completo, porque no es solo su propuesta de reducir la jornada laboral, sino en la reforma tributaria está incluido devolverle el IVA a los deciles más pobres, excluir de IVA 3 días al año, reducir la cotización en salud de los pensionados más pobres del 12 al 4%. ¿Usted no cree que si todas estas iniciativas se materializan, todas suenan muy bien en el papel, pero podríamos estar cometiendo una irresponsabilidad en términos de las finanzas del Estado colombiano? No creo, le voy a decir por qué. Primero, eso se ha hablado hace mucho rato. El anterior gobierno le prometió a los pensionados colombianos bajarles del 12 al 4 la cotización de salud. Y después objetaron la ley. ¿Qué propone el gobierno del presidente Duque? Hacerlo gradualmente y solamente para las pensiones mínimas. Yo creo que eso beneficiaría más o menos a 1.400.000 colombianos. Y en la gradualidad permite que ese costo no se pueda ir absorbiendo lentamente. Pero, expresidente, ¿de dónde sale la plata para todo esto? ¿Cuánto cuesta y de dónde vamos a sacar el dinero? Yo sinceramente creo que hay unos indicadores económicos que nos pueden permitir estos avances. Por ejemplo, el país después de muchos años empieza a tener un superávit primario, un crecimiento de la inversión del 24-25%. La economía y la reducción de la pobreza estaban estancadas desde el año 2013. Yo creo que empieza a haber unas señales importantes que permitirían hacer eso. Déjenme hablar de la devolución. La devolución del IVA beneficiaría más o menos a 2 millones de colombianos, 2,5 millones. Costaría 2.300.000 millones al año y le daría una gran capacidad adquisitiva a esos 2,5 millones colombianos. Esos 2,5 millones colombianos de los deciles más pobres no se van a gastar esa plata, no van a ahorrar esa plata, no la van a llevar para el extranjero. La van a inyectar en consumos básicos para mejorar la economía. Pero es que una gran propuesta. En ese tema, precisamente, el problema que han criticado es estructural y no solo es el costo fiscal del que habla Lucas, sino también el sistema, porque es que en el país no está completamente estructurado el tema de la facturación electrónica. Entonces, meterse con esta propuesta no agravaría más las cosas y no se podría tardar esa devolución del IVA si el sistema ni siquiera está preparado para hacerlo. No, hablemos de 2 cosas. Una cosa es devolverle el IVA a 2,300,000 colombianos, los más pobres. Que lo bueno es que ahora se propone
sin ampliar el IVA a la canasta familiar. Eso se puede hacer por las encuestas de pobreza. Inicialmente, por ejemplo, hay una base de datos muy importante del programa de ancianos, del programa de Familias en Acción, que están en esos deciles más pobres y que pueden ser los beneficiarios iniciales. O sea que eso lo puede hacer el gobierno rápidamente. Lo que usted dice, Camila, ¿cierto? Camila es quien me pregunta. Sí, señor, María C. María C., lo que usted dice es lo referente a los 3 días sin IVA, que se necesita la factura electrónica. Por supuesto, no se puede hacer sino con quienes tengan factura electrónica, pues que el país tiene que acelerar eso. Toda la relación entre el comerciante, el industrial, el agricultor, el contribuyente con la administración de impuestos va a tener que ser electrónica. Eso no se puede demorar más. Y no podría beneficiarse de esa venta sino aquel que tenga factura electrónica. Yo hacía cuentas y creo que eso puede beneficiar a unos 14 millones de colombianos. Y hay unos economistas que dicen, yo los leí antenoche, no, eso simplemente va a crear una estación de ventas, no necesariamente. Habrá muchas familias colombianas que no podrán comprarle una tableta al hijo o no podrán tener el surtido de vestuario de la familia, sino comprarlo el día que no haya IVA. Eso ayuda a liquidar inventarios y entonces una empresa que está liquidando inventarios puede producir más y generar más empleo y empleo de calidad. Yo creo que todo eso es bueno, como es bueno la prima por la cual estamos luchando, porque la prima no genera efectos fiscales, le mejora la remuneración a los trabajadores y da una gran capacidad adquisitiva y no afecta a la contratación ni tampoco le queda rigideces a la desvinculación. Nosotros estamos agitando una tarea, María C., que se llama menos impuestos, más calidad de vida, mejor remuneración, más posibilidades para los consumidores. Vean, les digo una cosa, aquí se decía que los incentivos que creó el gobierno mío, que eso no servía para nada. Ese país multiplicó por 3 las camas hoteleras. Con esos incentivos todas las empresas se pudieron equipar en esos años. Los tristes fue haberlos quitado. Por ejemplo, en cultivos permanentes, ese país creció en más de 1 millón de hectáreas gracias a los incentivos de esos años. A mí lo que me da tristeza es que los hubieran quitado, hubieran subido los impuestos donde los subieron, hubieran paralizado la economía que se siente paralizada desde el 2014 y hubieran paralizado la reducción de pobreza. Nosotros creemos que es mejor pagarle al trabajador que al Estado, menos impuestos, mejor remuneración, María C., una economía fraterna sin odio de clases. Senador, estoy lleno de correos electrónicos con preguntas, pero he escogido al azar esta porque es un ejemplo que se puede repetir en varios empresarios como él. Me refiero a Felipe Osa. Él es el responsable de la Librería Nacional, que está pues en varios puntos del país y en los principales aeropuertos. El senador Uribe habla de fábricas, habla del campo, pero por favor pregúntele qué pasa con el comercio, los trabajos de servicio que tienen que tener horarios extendidos. ¿Qué haremos nosotros? ¿Más empleados? ¿Más horas extras? Y al final, ¿más costo para la empresa? Felipe Osa. Le voy a contestar al doctor Felipe. Mire, eso me lleva a una concordancia con lo que me preguntaba ya a mí. Doctor Felipe, el país no puede mirar la foto sino la película. ¿Cuánto desgaste he tenido yo? Porque se disminuyeron unos recargos, no horas extras, en la reforma laboral de 2002, justamente permitiendo que ustedes no tuvieran que pagar recargo desde las 6 de la tarde, sino hoy desde las 9 de la noche. Yo creo que también hay que tener en cuenta eso. Ustedes sintieron ese alivio, doctor Felipe. Yo creo que darle al trabajador colombiano un alivio de pagarle lo mismo por 3 horas menos a la semana ayuda a que el trabajador no tenga que laborar con descontento. A mí me parece muy difícil que, por ejemplo, si yo tuviera una librería, mi trabajador se demora 1 hora, hora y media. Yo le pregunto a muchas personas en Bogotá los días de Senado, me demoré 2 horas para llegar, me demoro esta noche 2 horas para volver, y llegan a mi librería después de 1 hora, hora y media, 2 horas. Tienen que trabajar 8 horas y pensar que tienen que otras 2 horas para regresar a la casa. Yo creo que trabajan con
con frustración, con aburrimiento. Yo creo que hay que crear condiciones para que los colombianos trabajen con menos descontento, doctor Felipe, ojalá con felicidad. Pues en esas anda la señora ministra del Trabajo, en la calidad de trabajo, y está explorando una iniciativa que escuchó de un empresario en España. Senador, yo no puedo despedirlo sin preguntarle por la encuesta Gallup de hoy. La encuesta, que es una foto, naturalmente el 22, es decir, el día después del paro, y la encuesta se hizo durante varios días. La foto muestra el punto más bajo de favorabilidad en su historia política, pero también muestra una cosa que jamás había pasado, y es que Gustavo Petro tiene 10 puntos más de favorabilidad que Álvaro Uribe. Es algo que ha sorprendido. ¿Usted cree que eso está pasando porque la foto se toma durante los días de manifestaciones? Hombre, Julio, primero yo no analizo encuestas, segundo que voy a sacar disculpas. Mire, yo tengo, imagínense, toda esa infamia contra mí. En el paro repetían Uribe Paraco. A la juventud colombiana no le han dicho que este país pasó de 28.000 asesinatos a 15.000, que este país redujo la pobreza en esos años del 52 al 37. No le han dicho que este país pasó de 1.900, 2.000, 2.500 dólares de ingreso per cápita a más de 6.000. A la juventud colombiana no le han dicho que por primera vez en esos años empezó a mejorarse levemente el coeficiente Gini de distribución del ingreso. ¿No? Uribe Paraco, falsos positivos, al gobierno que desmontó el paramilitarismo. Una indagatoria contra mí. Imagínese usted, ¿qué disculpas voy a sacar yo? Ninguna disculpa voy a sacar. ¿Qué es lo que hago yo? Llegar a trabajar de buena fe, a ver cómo Colombia mejor. Este país tiene una cosa muy delicada. Este país tiene unos desequilibrios sociales. Este país paró la reducción de la pobreza desde el año 2014, sino mirar las cifras, paró el crecimiento de la economía desde esos años. Ese país tiene un descontento social enorme, heredado, hay que enfrentarlo. Nosotros somos también el partido de gobierno. Esto hay que enfrentarlo y con medidas de fondo. Por eso estamos insistiendo en muchos de los puntos por los cuales me acaban de preguntar Yamit, María C., me acaba de preguntar Lucas. Y lo mío sí es difícil, Yamit. Yo, ¿qué tengo que hacer? Aceptarlo con humildad y que eso no me prive a seguir trabajando de buena fe. Pero no me contestó mi pregunta. ¿Usted cree que la manifestación le está sirviendo políticamente al senador Petro? No, perdóneme una cosa, que solamente le conteste por lo mío, no me refiero a terceros. Llevo mucho rato evitando referirme a terceros. Lo entiendo. Senador, muchas gracias por atendernos. Aprovecho para desearle un muy buen día de Congreso. Muchas gracias a ustedes, muy, muy amables.